La OEA es la organización regional más antigua del mundo, creada por la Carta de Bogotá en el año 1948, como es sabido, luego antes con su antecesor en la Unión Panamericana, 1889, y luego las sucesivas reformas, evidentemente, a la Carta de la OEA, que tuvieron lugar en Buenos Aires, en Cartagena de Indias, en Washington, en Managua, 67, 85, 92, 93. La OEA está integrada, como es sabido también, por los 35 países del hemisferio occidental, los 35 países de las Américas. Hay uno de ellos que es un país considerado un miembro no activo, que es conocido, es el caso de Cuba. Después podemos también ahondar un poco en este aspecto. Y tiene un herramental jurídico y un basamento jurídico normativo que es la base, que es el fundamento de su accionar. Mencionaba la Carta de la OEA con sus sucesivas modificaciones, pero también, por supuesto, tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar a OEA, a la hora de pensar a OEA y a la hora de ver el funcionamiento de la Organización de los Estados Americanos, en todos los instrumentos de derechos humanos del sistema interamericano y tenemos, por supuesto, desarrollos posteriores, como es el caso de la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima el 11 de septiembre de 2001, sobre la cual también podemos detenernos a continuación en algún aspecto. Y hay muchos instrumentos más, evidentemente, y muy relevantes. Estoy citando únicamente algunos de aquellos que me parece que pueden llegar a ser más relevantes para esta conversación. ¿Cómo funciona la organización? Evidentemente la organización, como toda entidad de esta naturaleza, funciona en base a la existencia de órganos y a sus soportes. El órgano superior, el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos es su Asamblea General, la Asamblea General que se reúne con una frecuencia anual, alternativamente en diferentes sedes. Nuestra última Asamblea General, por efecto de los resultados de la pandemia, se realizó en Washington, D.C., pero virtualmente en Guatemala, que era el país que se había ofrecido como sede para ser anfitrión de la misma. La anterior fue también en Washington, ahí sí estábamos en un pico de pandemia. La última Asamblea General presencial que tuvo la organización fue la que se realizó en el año 2019 en la ciudad de Medellín, Colombia. La Asamblea General de este año, del año 2022, se va a realizar en Perú en el mes de octubre, es algo en lo que también podemos después ir hacia conocer más detalles. Pero les mencionaba, la Asamblea General como órgano máximo dentro de la estructura de la OEA, pero también es la OEA constituida por otros órganos, en particular el Consejo Permanente, que es la reunión de los representantes permanentes, vale decir, los embajadores acreditados por los diferentes países en Washington ante la Organización de los Estados Americanos. Ustedes saben que cada país acredita un embajador que está al frente de lo que se llama una misión permanente, que es la que desarrolla los trabajos cotidianos de esa nación, de ese país ante la organización. Este Consejo Permanente se reúne habitualmente de modo quincenal, los segundos y cuartos miércoles de cada mes aquí en la sede de la organización en Washington, D.C., desde donde les estoy hablando, y se reúne todas las veces que sea necesario cuando se trata de sesiones extraordinarias que son efecto de diferentes sucesos o diferentes situaciones que pueden darse en la región. Y esas reuniones pueden darse por solicitud de algún Estado parte o pueden darse también a solicitud del secretario general de la organización. Además del Consejo Permanente, que es seguramente cuando ustedes ven alguna sesión de la OEA o cuando han visto en las noticias alguna sesión de la OEA, lo que ven es una sesión del Consejo Permanente, que funciona habitualmente en el Salón Bolívar, de este edificio, del edificio principal de la OEA. Actualmente, por efecto de la pandemia, estamos utilizando el salón más noble del edificio, que es el Salón de las Américas, por una cuestión de espacio y de la distancia física que todavía es aconsejable. Pero la organización tiene más órganos que esos, evidentemente, y tampoco voy a ser exhaustivo, pero sí voy a mencionar algunos a los efectos de dar un panorama general. Funciona también el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, que como su nombre lo indica, se ocupa de los temas vinculados al desarrollo de los países de la región, y tiene también sus reuniones con frecuencia regular. Y existe, como es de conocimiento, la Secretaría General de la OEA, que es el órgano central y permanente del sistema
sistema interamericano, obviamente la titularidad de la Secretaría General es del compatriota Luis Almagro, que se desempeña en dicha posición desde el año 2015 y que fuera reelecto en marzo de 2020 hasta el año 2025. Dentro de esta estructura, y sirva esta parte, este inicio básicamente como un recordatorio para brindar el contexto respecto a los trabajos actuales de la OEA, dentro de esta estructura es que se desarrollan los trabajos de la organización. Fuera de esta estructura, pero es un tema de actualidad y que vale la pena mencionarlo, está la llamada Cumbre de las Américas. Como ustedes saben, la Cumbre de las Américas es un mecanismo que cada 3 años reúne a los jefes de Estado y de gobierno del hemisferio, en ciudades que van cambiando, no tiene una sede fija la Cumbre de las Américas. Para este año la próxima cumbre está prevista en el mes de junio en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. La cumbre anterior fue en 2018, acá otra vez la pandemia evidentemente tuvo un efecto en que no se realizara a los 3 años. La cumbre anterior se realizó en Lima, Perú, en el año 2018, y fue una cumbre que tuvo varias características, pero una de ellas es que fue la primera cumbre en muchos años que terminó con un documento de consenso. Como es sabido, resulta muy difícil a veces encontrar denominadores comunes a la hora de alcanzar un documento entre los diferentes países, pero la cumbre de Lima se caracterizó, entre otras cosas, por haber alcanzado un documento de consenso, lo que en términos diplomáticos es un importante logro, y que estuvo centrado básicamente en uno de los temas, después también podemos hablar al respecto, que es central para la región, que es el tema de la corrupción. Pero la Cumbre de las Américas está fuera estrictamente de lo que es el sistema interamericano. Vale decir, no es considerado, aunque desde el punto de vista académico es un debate interesante, si así debiera ser en el futuro, pero no forma parte de la estructura jurídico-normativa de la Organización de los Estados Americanos. Sí, sin embargo, la Secretaría General de la OEA cumple el rol de Secretaría Técnica de la Cumbre de las Américas, y es un trabajo que estamos desarrollando ahora de cara a esta gran prioridad que tenemos, ¿no?, para el mes de junio, que es el desarrollo de la cumbre en Los Ángeles. Sirva esta parte, decía, como recordatorio del contexto general de lo que es la OEA y su marco normativo jurídico y su marco institucional. ¿En qué trabajamos en la OEA? La OEA tiene, y ahora me voy a insertar en la actualidad de la organización, repasando un poco los diferentes temas y repasando las áreas temáticas en las que trabajamos. La OEA trabaja en 4 pilares, que son básicamente la democracia, los derechos humanos, el desarrollo integral y la seguridad multidimensional. Esos son los pilares que fueron definidos por los países como el área de acción de la organización, y es dentro de esas 4 áreas temáticas que se desarrollan las tareas y los trabajos que lleva adelante el organismo. Me detengo un poco en cada uno de ellos. Como ustedes podrán presumir, la OEA, al igual que muchas organizaciones, hace muchas más cosas de aquellas que son habitualmente visibles. Cuando uno ve en la prensa referencias a la OEA, cuando uno ve en la actualidad referencias a lo que hace la organización, generalmente están referidas a 2 o 3 temas puntuales que son muy, muy importantes. Que de pronto Venezuela ocupó durante mucho tiempo y sigue ocupando buena parte de la actualidad de la organización. También el caso de Nicaragua. Son temas importantísimos, de la máxima vigencia, son temas a los que nos podemos referir, pero la OEA hace mucho más cosas también en el marco de estos 4 pilares que mencionaba. Tiene que ver con desastres naturales, trabaja en lo que tiene que ver con temas de educación, trabaja en temas de cultura de paz, trabaja en temas anticorrupción, trabaja temas de compras gubernamentales, trabaja un abanico realmente extendido, extenso y profundo de temas en los que muchas veces la actualidad informativa no pone el acento, pero que terminan siendo, por ejemplo, el tema becas también. La OEA es un organismo que tiene como una de sus características, y tal vez muchos de los que están conectados ahora han tenido la oportunidad en el pasado de obtener alguna beca de la Organización de los Estados Americanos. Temas de educación, temas de becas, temas de perfeccionamiento profesional, es otro de los fuertes de esta organización. Pero déjenme en este contexto hablar un poco de la importancia de la organización para los profesionales y estudiantes de temas internacionales, detenerme un poco en cada uno de los pilares en los que trabajamos e ir desagregando algunos de los aspectos para darle más cercanía con la realidad temática de lo que la organización hace. Les mencionaba el pilar de la democracia. El pilar de la democracia, por supuesto, es fundamental para la organización. Y eso está regido, por supuesto, por la Carta de la OEA, por supuesto, por la Carta Democrática Interamericana y por otros instrumentos y resoluciones derivados.
¿Qué instrumentos tenemos en temas de democracia? Por ejemplo, y para mencionar algunos de los más salientes, desde el año 1962, creo que la memoria no me falla, la OEA despliega a lo largo de la región misiones de observación electoral, que son básicamente esto, son misiones que observan y constatan los resultados de las diferentes elecciones que se van dando y de los diferentes procesos electorales que se van dando en la región. Este año en particular, 2022, OEA ha desplegado y desplegará 3 misiones de observación electoral. Comenzamos con las elecciones en Costa Rica en las pasadas semanas, donde la OEA tuvo una misión que cumplió un rol muy importante. Estamos observando las elecciones en Colombia, las legislativas y las presidenciales, eventualmente en una o 2 vueltas, y la OEA va a observar por segunda vez en la historia las elecciones en Brasil. Las elecciones en Brasil, la primera vez que la organización observó fue en las anteriores elecciones. Este año ya hemos recibido la invitación para estar presentes. Nos parece un hito importante y por supuesto que la organización allí estará. Y observamos también, estoy mencionando ahora elecciones presidenciales y legislativas a nivel nacional, pero hemos observado también, hay testigos en esta sala, y otra vez refiero al doctor Corlazol y al embajador Espinosa, que han sido jefes de misión de observación electoral en importantes instancias, y no solo en elecciones nacionales, sino también en elecciones municipales o en elecciones de corte subnacional. ¿Cuál es la importancia de este instrumento? Es un instrumento que transmite certezas, que transmite estabilidad, que se rige en base a criterios absolutamente objetivos. Existe, además de lo derivado de los instrumentos principales normativos de la organización, existen manuales que tiene la OEA de estándares electorales, que son aquellos a los cuales se espera que se apeguen los cánones cuando se da un proceso electoral en la región. Así como este año vamos a observar Brasil por segunda vez, el año pasado, y esto sucedió también bajo la administración del secretario general Almagro, se observó por segunda vez en la historia las elecciones de los Estados Unidos de América, en un ejercicio que también resultó relevante para la organización y que resulta relevante para el seguimiento electoral de la actualidad en el hemisferio. Hay algunos países en la región en los cuales no está contemplada la observación electoral, uno de ellos es Uruguay, por razones que tienen que ver también con el ordenamiento jurídico uruguayo, pero en la mayoría de los países de la región la OEA ha desplegado importantes misiones de observación electoral que no quiero entrar en casos país todavía, solo alguna mención. Seguramente ustedes hayan estado siguiendo con atención muchos de los casos en que las misiones de observación electoral de la OEA fueron determinantes para hacer notar deficiencias a veces intencionales, deficiencias a veces con características simplemente de accidentes o de una administración que hubiera podido ser mejor a lo largo de la región. Pero evidentemente la OEA a lo largo de los últimos años ha estado más que presente y tuvo un rol importante en muchas de estas misiones. Mencionaba Brasil y Estados Unidos, pero también, por supuesto, la OEA observa elecciones como las observó en Guyana, en Surinam, en Honduras, tuvo un rol importante en la observación de las últimas elecciones, en que ganó la presidenta Xiomara Castro, y en las anteriores, donde hubo un informe al respecto también, respecto a esas elecciones donde terminó siendo el Partido Nacional el que ganó, pero hubo un informe que tenía algunos elementos críticos por parte de la organización. La organización está muy presente en esa actualidad electoral de la región. Yo diría en este sentido, junto con la Unión Europea, debe ser, y no quiero ser indulgente con la organización en la que trabajo, pero seguramente junto con la Unión Europea, y me atrevo a decir más aún que la Unión Europea, las capacidades que tiene la OEA de observación electoral son realmente destacables y están al nivel más alto del mundo, diría, en este sentido. Derechos humanos. Como ustedes saben, derechos humanos es un pilar fundamental de la Organización de los Estados Americanos. Es realmente un pilar que además ha jugado un rol histórico a lo largo de la historia de la región. Es conocido el rol de la CIDH durante las dictaduras que sufrimos en el continente, pero es conocido el rol de la CIDH también en la actualidad.
la CIDH, evidentemente, con sus 7 comisionadas o 7 comisionados, cumple un rol de promoción y protección de los derechos humanos que resulta absolutamente capital para, para velar por los mismos en el hemisferio, y también, evidentemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambas con toda la autonomía que disponen, de la que marcan sus estatutos y sus constituciones, y que son parte insoslayable, central y sustancial del sistema interamericano. Pero les decía que la OEA también trabaja temas de desarrollo integral. Desarrollo integral es lo que tiene que ver con no solo manejar aspectos que tienen que ver con lo declarativo y lo político, sino que también la OEA desarrolla proyectos en los diferentes países. Esta organización tiene oficinas nacionales en buena parte de los países integrantes del organismo. Estamos hablando de Uruguay, entonces vuelvo a mencionar la oficina a cargo de la doctora Barrientos, y estas oficinas desarrollan una tarea muy importante, no solo en la cotidianeidad de la interlocución política, como es el caso en muchos de los países de la organización, sino que también desarrollan tareas importantes en lo que tienen que ver con proyectos específicos vinculados al desarrollo. Para ser muy honestos, esta organización no es una organización rica, es una organización con un presupuesto que ronda los 80 millones de dólares anuales de fondo regular y una suma adicional, evidentemente, de fondos específicos. No es comparable a un banco de desarrollo, no es comparable a otras organizaciones, pero esos proyectos que la OEA desarrolla en los diferentes países de la región, por supuesto, en países como Estados Unidos es difícil que tengan un impacto por las dimensiones económicas, por las escalas, pero esos proyectos que la organización canaliza en países, de pronto en Uruguay tampoco tienen un impacto tan relevante, pero trabajamos también con economías más pequeñas, como son los países del Caribe, donde esos proyectos realmente pueden generar, además de la formación de capacidades, impactos en empleo, impactos en desarrollo económico, impactos en diferentes aristas tendientes a la productividad. La Secretaría General eso lo hace con mucha fuerza también en países de Centroamérica. Lo hace a través de una Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral y lo hace a través de las diferentes herramientas que tenemos en el marco institucional. Y trabajamos también otro pilar, como estaba apuntando al inicio, que es el de la seguridad multidimensional. Obviamente la seguridad es crucial en el contexto de nuestra región, todos sabemos los problemas derivados del crimen organizado, todos sabemos los problemas derivados del narcotráfico que golpea muy fuertemente en las Américas. La OEA tiene áreas especializadas en todos estos aspectos que tienen que ver con la seguridad multidimensional. En particular, dentro de la OEA funciona, y seguramente la hayan oído nombrar, la CICAD, que es la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, en la cual se desarrollan trabajos que tienen que ver con todo el espectro de lo que son las políticas en materia de drogas en los países de la región. En la CICAD, en la OEA también funciona el Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, cuyo origen tiene mucho que ver también con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Este Comité Interamericano contra el Terrorismo juega un rol en la coordinación de políticas entre los países, juega un rol en un área en la que este continente, si bien también muchas veces no ha aparecido de modo destacado en las noticias cuando hay que hablar de aspectos vinculados al terrorismo, hay una vigencia del tema y hay que ser particularmente vigilantes, y hemos tenido lamentables atentados en la región, como fue la Embajada de Israel en Buenos Aires, la AMIA y muchos más. CICTE juega un rol en ese sentido, y hay un departamento de reciente creación dentro de la Secretaría de Seguridad Multidimensional también, como lo es el Departamento contra el Crimen Organizado Transnacional, que se ocupa de todos los fenómenos, entre comillas, nuevos que tienen que ver con la criminalidad en la región, y que, a ver, todos lo sabemos, esta es una región donde a ver, el mundo es así, ¿no? Donde es muy difícil seguir las nuevas tendencias en materia criminal y donde se requiere estar al día con todo lo que es la coordinación de políticas y con todo lo que es el desarrollo de políticas públicas para afrontar este tremendo desafío. De eso se ocupa nuestro departamento contra el crimen organizado transnacional. Esta organización trabaja también con misiones especiales. Algunas fueron mencionadas. Yo mencionaba las misiones
de observación electoral, pero también tenemos desplegadas en el terreno en diferentes puntos de la región misiones que cumplen un rol crítico. La OEA tiene la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, desplegada ya hace años. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia ha jugado un rol importantísimo en el país. Es, después de la Iglesia Católica, la OEA, a través de la MAP, que es el acrónimo de esta misión que les menciono, es la organización con mayor despliegue territorial en Colombia. La MAP llega realmente a zonas donde es muy difícil hacerlo para el Estado, donde es muy difícil hacerlo para otras organizaciones, y juega un papel con actores a los que es muy difícil alcanzar por otras vías. Es una misión realmente muy destacable que tiene esta organización. La OEA tiene la misión, y acá no quiero ingresar en terrenos que pertenecen al embajador Espinosa, pero la OEA tiene una misión de alta prioridad también en la zona de adyacencia Belice-Guatemala, que jugó un rol crítico en lo que tiene que ver con que ambos países decidieran llevar el diferendo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero que además no solo encamina institucionalmente ese proceso y ha jugado ese papel determinante, sino que tiene todo un trabajo de construcción cotidiana, y cuando digo cotidiana realmente de todos los días, en un área de generar cultura de paz, de generar buena vecindad, de afrontar desafíos cotidianos en un lugar donde las tensiones a veces pueden estar a la orden del día. También es una misión crítica en condiciones a veces muy difíciles de desarrollar. Tenemos una misión anticorrupción en Haití, que desarrolla también tareas bien importantes en un marco donde el país evidentemente necesita ayuda y la OEA tiene que estar presente y tiene que estar para ayudar. Tuvimos, y digo tuvimos porque nos echaron, una misión anticorrupción en Honduras, la MAXI, y tuvimos una misión anticorrupción en El Salvador. Y desarrollar estas misiones anticorrupción evidentemente genera resistencias, y cuando se generan muchas resistencias los resultados a veces no son los que debieron ser, pero los esfuerzos y la disposición de la organización para trabajar contra la corrupción en toda la región están presentes, van a seguir estando presentes en todo sentido. En el diálogo político en Haití también la OEA ha tenido históricamente, y lo ha tenido el secretario general Almagro en los últimos años, y la organización bajo su liderazgo, una participación clave, sobre todo en lo que tiene que ver en el diálogo político en un país con un sistema político muy atomizado y que realmente necesita ayuda en la región, necesita ayuda de los países de la región, necesita ayuda institucional de la organización y necesita todo el apoyo que se le pueda brindar. Recordemos que estamos hablando de un país donde hubo un magnicidio de la peor naturaleza. El último magnicidio ocurrido en las Américas antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse había sido el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Vale decir, es un hecho lamentablemente muy penoso, pero al mismo tiempo que tiene una significación política gravísima. La OEA está para ayudar en Haití, ha estado para ayudar en los diálogos que llevaron a las últimas elecciones, las que llevaron a la presidencia, al asesinado presidente Moïse, estuvo en la transición anterior con el expresidente Martelly, y por supuesto que estará en las próximas elecciones cuando se logre los consensos políticos y la situación de seguridad necesaria para organizarlas. La OEA trabaja temas transversales, la OEA trabaja temas de no discriminación, la OEA trabaja temas de género, tiene instrumentos jurídicos a través de la Comisión Interamericana de Mujeres Fundamentales, en lo que tiene que ver con violencia contra la mujer, en lo que tiene que ver con empoderamiento de la mujer, y trabaja un abanico de temas que realmente resulta muy difícil abarcar exhaustivamente en una charla que evidentemente, como es razonable y como debe ser, tiene un límite temporal. Y la OEA luego trabaja actualidad y trabaja casos país. Y no quiero ingresar en los casos país, simplemente puedo mencionar algunos y luego eventualmente, si así es el deseo de alguien, se puede ingresar a una conversación, pero evidentemente la situación generada por la dictadura en Venezuela ha estado y está presente en la agenda de los últimos años y en la agenda permanente de la Organización de los Estados Americanos. La crisis democrática que desemboca en el régimen dictatorial
actualmente en Managua, también ha estado presente absolutamente en la agenda de la OEA. La propia, y ha estado en el debate estos días, tal vez lo hayan visto, hubo una ocupación de las oficinas, una ocupación realmente disparatada de las oficinas de la Organización de los Estados Americanos en Managua esta semana. El tema se trató ayer miércoles en el Consejo Permanente de la organización. En el caso de Nicaragua no había estado muy presente, ha habido un liderazgo muy fuerte, como en el tema de Venezuela también, por parte del secretario general Luis Almagro. El caso de Nicaragua es un caso atroz, es un caso de un régimen autoritario que ha pasado por encima de todas las libertades, que tiene presos políticos, que no respeta los derechos humanos. Y sin embargo, en ese contexto la OEA jugó un rol y logró en el año 2019 la liberación en aquel entonces de más de 300 presos políticos a través del secretario general Almagro, de su enviado especial, el exministro del Uruguay, Luis Rosadilla, con la ayuda del nuncio apostólico, con la ayuda de la Cruz Roja. Pero claro, en ese tipo de regímenes los presos que salen, luego otros nombres ingresan. Pero por supuesto que es un tema Nicaragua que está presente absolutamente en la actualidad de la OEA. Mencionaba Haití, Haití está presente también. Cuba es un caso aparte, también eventualmente podemos hablar de Cuba, pero estamos hablando acá de otro país con un régimen dictatorial que por las condiciones que no tiene, iba a decir que no tiene en materia de democracia, no puede ser un miembro activo de la organización. La organización ha trabajado también casos muy diferentes, por supuesto. Ha habido misiones solicitadas por los propios estados en Perú para ayudar a la estabilidad institucional, en Guatemala recientemente, y en diferentes países a lo largo de la región. Pero quiero detenerme antes de que se me termine de ir el tiempo, que creo que ya hemos pasado los 30 minutos, en dos o tres reflexiones para compartir, más allá de lo fáctico, para compartir desde el punto de vista tal vez de lo reflexivo. Quiero compartir en ese sentido dos o tres reflexiones, tal vez. Ni siquiera a modo de conclusión, simplemente a modo de comentario para dejar planteado respecto a la importancia de la OEA y respecto a la realidad de la OEA. Uno, yo creo que la OEA es, hoy por hoy, una organización muy relevante, por supuesto, por todo lo que comentaba y por su presencia política en la agenda de la región, con una agenda de trabajo con todos y cada uno de los 34 países activos de la región. Es una organización muy relevante, pero además de ser muy relevante, agregaría que es insoslayable. Insoslayable en el sentido de que en la OEA se tratan todos los temas. Incluso cuando a veces se escucha alguna voz que dice la OEA no es el ámbito, luego los temas se tratan en la OEA. Temas que incluso exceden la cobertura geográfica. Habrán visto que la OEA fue, junto con Naciones Unidas, tal vez el único organismo donde el tema de la guerra y la agresión rusa a Ucrania fue tratado con la presencia de embajador de Ucrania, de embajadora de Ucrania y de embajador de Rusia. Y donde luego del análisis y del debate y de las masacres cometidas por parte de Rusia, la organización decidió a través de su Consejo Permanente, los países lo decidieron, revisar el estatus de observador que tenía Rusia en esta organización. Todos los temas llegan a la organización. Cuando, y pongo otro ejemplo, no aleatorio, pero un ejemplo también puntual, cuando se produjo determinada crisis política por la presencia de un vicepresidente iraní en la última asunción del mando de Daniel Ortega en Nicaragua, y eso generó ruidos políticos porque esa persona estaba vinculada al atentado contra la AMIA en Buenos Aires. El tema también vino a tratarse a la ONU. Todos los temas que mueven la agenda política de la región están en esta organización, y por eso me parece que es insoslayable. No estoy hablando en este sentido respecto a la validez o no de otros mecanismos que existen en la región y que, por el contrario, creo que tienen su valor añadido. Por ejemplo, el caso de CELAC o de algún otro organismo. Sin embargo, la OEA tiene un acervo jurídico, un acervo normativo, la capacidad de adoptar resoluciones, la capacidad de adoptar resoluciones por mecanismos que no son solo el consenso, porque el consenso, por supuesto, es muy valioso en las relaciones internacionales, pero hay veces que los consensos no son alcanzables y que se tiene que llegar a través de votaciones, o que se tiene que llegar a través de otros mecanismos.
La OEA está, y en ese sentido es insoslayable en materia de la política regional. Segundo comentario, la OEA es imprescindible para hacer política exterior desde nuestros países. Desde nuestros países hablo obviamente de países como Uruguay o países latinoamericanos y caribeños. Es insoslayable para hacer política exterior porque tarde o temprano, y vinculado a lo que decía en el punto anterior, de que todos los temas se tratan en la OEA, los países en la OEA tienen que posicionarse. Y llegan los proyectos de resolución, y llegan los temas, y el país tiene que decir, voto a favor, voto en contra, me abstengo, me voy de sala. Entonces ese registro, ese récord que genera tener que pronunciarse en la OEA, hace que la OEA sea un organismo donde realmente queda marcada la política exterior de los países de un modo claro. Y si uno se atiene al sistema de principios y valores y lo normativo jurídico que está pautado en los instrumentos de la organización, hay básicamente, para ponerlo en palabras diferentes, en Naciones Unidas a veces se puede navegar diferente que en la OEA, porque Naciones Unidas tiene una cultura de adoptar decisiones por consenso también, lo cual también es muy valioso, y muchas veces se tratan temas, estoy dejando de lado el Consejo de Seguridad, que ese órgano tiene otras características, muchas veces se tratan temas que están más alejados de la realidad regional o la realidad nacional de cada país. En la OEA los temas que se tratan están particularmente vinculados a las tomas de posiciones políticas en la región e implican la definición de la política exterior de los países. No prestarle atención a la OEA puede desembocar en crisis de política exterior importante en cualquiera o casi cualquiera de los países de la región, y por eso es que los países le atribuyen y le asignan la relevancia que tiene. Cuando yo estudiaba, y esto hace muchos años, una de las cosas que nos decían es que una de las importancias fundamentales de la Organización de los Estados Americanos tiene que ver con el hecho de que es uno de los pocos foros para un país como Uruguay, y esto vale para otros de la región, por supuesto, donde uno puede tener una relación y un diálogo de igual a igual con los Estados Unidos. Y es cierto, es uno de los pocos foros, si no el único diría en este sentido, donde uno tiene esta interlocución con los Estados Unidos, por mencionar, obviamente, un país central. Y es uno de los pocos foros donde las posiciones de países pequeños o países medianos, como el nuestro u otros, pueden ser más relevantes para Estados Unidos. Y eso es así. Es una realidad, y cuando uno ve las declaraciones políticas muchas veces de autoridades norteamericanas respecto a los países de la región, nunca falta, generalmente en los comunicados, el saludar las posiciones habitualmente tomadas por algunos países en la OEA. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy haciendo una constatación respecto a esa capacidad de interlocución con la principal potencia del hemisferio que la OEA brinda. Pero al mismo tiempo, decía, no solo es eso, no es ese foro que permite la interlocución con Estados Unidos y con los demás países, sino que en muchos sentidos, por lo que comentaba, creo que es un espejo donde un país puede ver reflejada su propia política exterior. Y desde la Secretaría General, por supuesto que no hacemos juicio de valor y cada país adopta soberanamente la política exterior que entienda más conveniente. Pero lo que sí hacemos, por supuesto, desde la Secretaría General es ponemos a disposición de los países el sistema de principios, de valores, de normas, a través de los informes que presentamos al Consejo Permanente y a la Asamblea General, respecto a los diferentes hechos que suceden en la región, y luego, evidentemente, cada país adopta su posición soberana, como debe ser, no podría ser de otra manera. Pero sí es un hecho de que para realizar política exterior para los países de la región, entiendo que la OEA es imprescindible. Estoy hablando de política exterior en el sentido estricto, lo estoy separando obviamente de inserción económica internacional, ese es otro debate que por supuesto vale la pena, pero que no es el objeto de esta conversación respecto a la OEA. Tercera reflexión, tercer comentario. Creo que la relevancia de la OEA desde 2015 para acá tiene mucho que ver con el rol del secretario general, en este caso el rol de nuestro compatriota Luis Almagro. Y esto es un debate que va mucho más allá de la OEA, que incluso alcanza las Naciones Unidas, cuando se habla sobre el rol del secretario general
tampoco estoy abriendo juicios de valor en el tema Rusia-Ucrania o en otras instancias, y cuando se habla del artículo 99 de la Carta de la ONU, y si el secretario general debe activarlo o no en determinadas circunstancias. Lo que estoy diciendo es, el rol del secretario general Luis Almagro, a través de los instrumentos normativos que tiene la organización, a través de la Carta, a través de la Carta Democrática Interamericana, a través del sistema de principios y valores, le ha permitido articular agenda, le ha permitido brindar soluciones a los países, a todos y cada uno de los países que se han acercado a solicitar ayuda y soluciones, y la iniciativa de presentar ante los órganos deliberativos políticos de la organización los temas que son realmente de actualidad en la región. No quiero ahora recordar su rol en Venezuela y en Nicaragua, ya los mencionamos y son de conocimiento público, pero un secretario general con esas posiciones de principios y con esos sistemas, con ese sistema de valores, realmente juega un rol preponderante para que la organización sea relevante a nivel de la región. Y eso está dentro del mandato normativo. Eso está dentro del mandato normativo y está derivado de los instrumentos interamericanos en la materia. Entonces quería acercar estas tres reflexiones, luego de la presentación más fáctica, si se quiere, respecto a lo insoslayable, que me parece que es la organización, porque todos los temas terminan llegando a ella, todos los temas que están en la agenda, porque hablé de Rusia y Ucrania, pero acá también se trató Nagorno-Karabaj, por ejemplo, para hablar de otro tema que excede la cobertura geográfica de la organización, y se trató Rusia-Ucrania, que obviamente excede la cobertura geográfica de la organización, pero que no excede lo temático, porque todo tema que tiene que ver con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales afecta a la región, y no tengo que explicarlo, y porque todo tema que tiene que ver con situaciones de tal gravedad no nos dejan indiferentes, y porque además la Organización de los Estados Americanos, y tal vez esto debí decirlo al principio cuando hacía un recordatorio sobre lo que es esta organización, es un organismo regional en el marco del artículo 52 también de la Carta de la ONU. Pero por eso decía, lo insoslayable de la OEA, en la medida en que todos los temas terminan llegando a ella, lo imprescindible que es para realizar política exterior en la región para todas y cada uno de los países y para todas y cada una de las cancillerías de la región, porque los temas que se tratan en la OEA exigen toma de decisiones y de posiciones, y el rol fundamental, creo yo, del secretario general, en este caso el doctor Luis Almagro, que potencia fundamentalmente la relevancia de la organización y la pone del modo más vigente en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los temas de la agenda interamericana, de la agenda hemisférica y más allá. Gracias.